50-50 ya con nuestros invitados. Vamos a debatir y a escuchar qué ellos nos traen. Aquí se encuentran con nosotros el señor Julio Caminero, quien es economista, y el señor Sterling Jiménez, quien es doctor en riesgos financieros y económicos. Bienvenidos ambos, gracias por acompañarnos. Qué bueno que están aquí con nosotros para orientarnos. Orientación económica. Tim Marín de Dos Pingües, cuénteme usted, por favor. Reforma fiscal, ¿a favor o en contra? Depende. A favor de que se reforme el sistema actual de una forma en que haya un crecimiento inclusivo y que haya una distribución equitativa de la carga impositiva y que haga más eficiente la industria dominicana. El sistema actual es insostenible, hace ineficiente la industria, por lo tanto es necesaria la reforma. Por lo tanto, la pregunta no es si a favor o en contra, la pregunta es cómo. ¿Cómo y si es ¿Cómo necesario? lo van a hacer? ¿Cómo se O sea que usted estaría a favor si se hace un planteamiento real y que verdaderamente funcione. Esa es la idea. Ok. ¿Por qué, esta pregunta va dirigida a cualquiera de los dos, por qué regularmente vienen o se proponen estas reformas justo después de las elecciones? Bueno, mira, hay algo que se nos da a nosotros, los que estudiamos economía, que se llama el ciclo electoral de las políticas públicas. En todos los países del mundo, después de un proceso electoral, viene una reforma fiscal, sobre todo en los países que no son desarrollados. ¿Y cuál es el morbo detrás de eso? Bueno, el morbo es que en los procesos electorales se expande el gasto público, entonces al expandirse el gasto público más allá de lo que la economía aguanta, entonces tiene que venir un proceso de ajuste. En el caso nuestro, ¿qué es lo que ha pasado? Después de cada proceso electoral, sea unas elecciones generales o sea unas elecciones parciales, sí, congresuales y municipales, viene una reforma, ni siquiera una reforma fiscal, es una reforma tributaria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aspiraríamos? Es que desde ahora, que no sea ni una reforma tributaria ni una reforma fiscal, un pacto fiscal, donde de ese pacto no solamente resulte que el gobierno tenga más ingresos, sino que también pueda revisar lo que se llama la calidad del gasto. Me gustaría que usted oriente al pueblo y le diga las diferencias entre pacto fiscal, tributario, para que la gente entienda ese lenguaje. Sí, porque y esos usted códigos. utilizó varios términos y es bueno que las personas puedan entender qué es una cosa y qué es otra y las diferencias. Bueno, cuando se habla de una reforma tributaria, se habla que se aprueban paquetes donde solamente se va a abordar la finanza pública desde el punto de vista de obtener más ingresos. Cuando tú hablas ya de una reforma fiscal, tú tienes que atacar el problema de las finanzas públicas desde el lado del gasto y desde el lado de los ingresos. Permiso, Julio, ahí hay que hacer una aclaración. Hemos utilizado en los últimos 20 años un eufemismo, y es el decir reforma fiscal. No, son incrementos de impuestos los que hemos tenido. Porque como dice Julio, una reforma fiscal implicaría mirar el sistema fiscal completo, o sea, la parte de los ingresos y la parte del gasto. Y lo que hemos hecho es pura y simplemente incrementar impuestos. Entonces, ha sido una forma de venderle a la industria, venderle al pueblo. Bueno, no estamos incrementando impuestos, lo que estamos haciendo es reformando. Y todo el mundo entiende que reforma es bueno. ¿Okay? Y ese ha sido el eufemismo. También del otro lado, yo quería acotar algo de lo que dijo Julio, también está el asunto político, que no podemos sacarlo. Yo soy un técnico, no trabajo con política ni en la política, pero tenemos que estar claro que todo candidato quiere ganar. Por lo tanto, embarcarse en un proceso de reforma después del segundo tramo de su gobierno implicaría que va a perder adeptos. Entonces, una de las razones también, otra, que creo que para mí, desde mi punto de vista, es la principal, de que las reformas se hagan después de los procesos electorales es precisamente esa. Más que sí hay el famoso desbarajuste electoral que ha sido más acentuado en los últimos procesos electorales. Sí. Pero tengo un 2 por 1 y antes que se me olvide y se me vaya la línea. ¿Se ha visto en algún país de Latinoamérica, países en vía de desarrollo, para no decirle del tercer mundo, algún candidato que dentro de su campaña haya vendido la idea, viene una reforma y haya ganado las elecciones? En los países desarrollados. Se ve eso. Tú tienes un elector responsable. Pero eso se venía hablando desde hace mucho antes de las elecciones. Bueno, se dijo aquí, por lo menos aquí en República Dominicana. Lo siguiente, mira, la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 112, es un mandato de la ley que dice que en 3 años debió haberse firmado un pacto fiscal. Ahora, cuando hablamos de pacto fiscal, eso quiere decir que el gobierno tiene que comprometerse a revisar la calidad del gasto, a
racionalizar el gasto, a priorizar el gasto en un orden de prioridades que beneficien a la nación, no que beneficien el interés político del partido de gobierno de turno, que en este caso es el PLD y Danilo Medina, sino que estamos hablando de que en cada gobierno, cuando hace una reforma fiscal, una reforma tributaria, lo que busca es obtener recursos para apuntalar aquellas inversiones que pueden redituar electoralmente. Entonces el pacto fiscal lo que te dice es, vamos a firmar un pacto para que tú solamente no te me vayas por el lado de los ingresos, tú me tienes que hacer más eficiente el sistema tributario, más equitativo, menos injusto, tú tienes que cargarme en ese sistema tributario a quienes más pueden, sí, no a los que menos pueden. Sí, entonces la otra de lo por uno, perdón, que le dice, retorno. La gente está, no, que educación, no, que salud, no, que seguridad, agua, cosas, bueno, esto, lo otro. Esa es una pregunta que tú te preguntas, tú dices, bueno, en los últimos, como la nota que ella leía de una declaración que yo había dado, tú te preguntas, desde el año 2000 hasta la fecha hemos tenido 14 reformas tributarias. Incremento de impuestos. Que son incrementos de impuestos, ¿verdad? Y continúan los problemas, o sea, continúan los déficits. Nosotros tenemos ahora... Incluso hay muchos problemas que están peor todavía. Bueno, miren, yo tengo aquí en mis manos un estudio de la CEPAL que se publicó precisamente este año, que se llama Tributación para un Crecimiento Inclusivo. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? El problema que estamos teniendo es que el sistema tributario de Latinoamérica, pero más marcadamente el de República Dominicana, no contribuye a un crecimiento inclusivo. La gran mayoría de impuestos, dice la CEPAL, están, en el caso de República Dominicana casi el 60% del ingreso fiscal viene como consecuencia de los impuestos directos al consumo, de los impuestos a los más pobres. En el caso de República Dominicana solamente, Latinoamérica los más pobres son los que necesitan verdaderamente ese retorno más que nadie, porque son los que necesitan más salud, son los que necesitan más educación, seguridad, más todo. Según la CEPAL, el promedio de la tasa impositiva en Latinoamérica es del 10%, eso incluye República Dominicana. Pero el decil más rico, o sea, el 10% más rico, solamente tiene una tasa impositiva del 2%, sí, menos del 2%. Quiere decir que los que están pagando fuertemente la carga de los impuestos son los más pobres. Entonces, cuando hablamos de una reforma fiscal, yo estoy de acuerdo con el amigo Julio, en que no creo que nadie racionalmente se opondría a una reforma fiscal. Ahora, a lo que yo sí me opongo es al incremento de impuestos, y al incremento de impuestos específicamente al consumo y a las clases más desfavorecidas. Es precisamente eso lo que tiene la CEPAL diciendo hace muchos años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? República Dominicana tiene un sistema impositivo que le ha permitido crecer durante sostenidamente durante unos años. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que gran proporción de los ingresos, una proporción considerable de los ingresos vienen de impuestos que hacen no competitiva a la empresa. 40.000 millones, 44.000 millones vienen del ingreso del impuesto a los combustibles. Ese es un impuesto que es exportable. Traer un furgón de Río Jaina, bueno, no digamos Río Jaina, ya de Caucedo a Santo Domingo, cuesta la mitad de traer un furgón de Miami a Santo Domingo, por el amor de Dios. Tú mencionaste a los pobres, y precisamente la gente, el pueblo, patalea muchísimo cuando se hablan de estas cosas, porque dicen, oye, somos los que más vamos a pagar impuestos, ¿dónde está nuestro retorno? Y además, luego de una campaña política donde se ha dicho que se gastaron más de 1.000 millones de pesos. Bueno, mira, solamente en gasolina. Bueno, eso se referiría quizás a un mejor. Haciendo campaña. Entonces la gente dice, bueno, ahora vamos a pagar el pueblo lo que gastaron ustedes y tiraron para arriba para reelegirse. Vámonos al porqué. Sí, ¿por qué el pacto fiscal? ¿Por qué los agentes económicos? ¿Por qué el sector empresarial? ¿Por qué economistas, miembros del partido político y no miembros, presionan para que se ataque el tema fiscal? Es porque ese crecimiento que hemos tenido en los últimos años, eso era la base, mandar un presupuesto con déficit al Congreso y ese déficit financiarlo con deuda. ¿Qué problema tenemos hoy? Hoy día tenemos el problema de que más del 40% de los ingresos tributarios se dedican al servicio de la deuda. Es decir, de cada peso que cobra el gobierno de impuestos, tiene que dedicar alrededor de 43 centavos para el pago de la deuda. Pero oigan esto, 24 centavos de cada peso que le ingresa al gobierno tiene que dedicarlo solamente al pago de intereses. Y ya hoy día, a la fecha, el pago de intereses de la deuda representa el 20% de los ingresos tributarios.
Si a nosotros, cuando nos dicen que tenemos la presión alta, nos preocupamos, también debemos tomar en cuenta algunos indicadores. Por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿cuándo se inicia esa crisis que está viviendo, que le costó el puesto a Dilma Rousseff? Cuando el pago de intereses por concepto de la deuda llegó al 24% de los ingresos tributarios. Nosotros estamos a las puertas de eso. ¿Por qué tenemos que estar aprobando reformas fiscales recurrentemente? Porque nosotros tenemos una política de gasto público que está muy por encima de los ingresos. Por ejemplo, voy a citar el informe de la economía, que es el informe de la economía del Banco Central, que en el primer trimestre del año el gasto creció un 31% y los ingresos crecieron un 10%. Entonces, si tus gastos crecen más que tus ingresos, tú vas a tener déficit. Hay un problema. Sí, Yo Julio, sé que hay mucho más que abundar acerca del tema, pero nos tenemos que ir a una pausa y luego vamos a concluir. Así que, está amigos, buenísimo esto. sigan con nosotros y venimos con más aquí en Noticias 50-50.